nuestras actividades del programa del agua y saneamiento que ofrece el IESA, la conferencia para justo la Venezuela de hoy, cuyo título tiene antecedentes, características y estado actual del proyecto del envase Cuira, Río Cuira, Estado Miranda. Para dar la bienvenida a nuestro conferencista, nos acompaña el profesor José María de Viana, coordinador del programa, para, bueno, dar las palabras de inicio. Profesor, bienvenido. Muchas gracias, Eddie, y buenos días a todos. Bienvenidos a esta nuestra primera conferencia del año del programa de formación de gerentes. Hoy tenemos el enorme placer de recibir a Luis Miguel Suárez para hablar de un tema de enorme actualidad. Y de enorme actualidad porque el aprovechamiento del Cuira, como él nos va a comentar luego, es un elemento fundamental en la seguridad de abastecimiento de agua a la ciudad de Caracas. Yo, sin embargo, necesito hacer una referencia histórica, porque desde el año 1956, cuando se puso en servicio la primera línea del TUI 1, y durante 40 años, varias generaciones de venezolanos, varias generaciones de ingenieros y constructores fueron desarrollando un sistema robusto de abastecimiento a la Gran Caracas. Ese sistema en el año 98 contaba con una capacidad firme de 20.000 litros por segundo disponible, incluido el embalse de Taguasa, que fue conectado al sistema en forma anticipada vía el sistema TUI 2 en el año 1998. En el año 1998 quedaban 3 tareas pendientes fundamentales para terminar el sistema seguro de abastecimiento de la ciudad capital. Uno era construir una aducción de 70 kilómetros desde la estación 41 hasta la planta de tratamiento de Caujarito, construir la estación de bombeo de 41 y ya en ese momento podíamos utilizar más intensamente el embalse de Taguasa, que solamente utilizamos parcialmente con la aducción construida. El embalse de Cuira es una obra fundamental y esa obra también estaba pendiente a ser construida, pensábamos en los próximos 10 o 15 años después del año 98. La forma como en el país se hicieron las cosas a partir del año 99, y en lo cual fue histórica y definió un poco el futuro de la visita de un presidente brasileño a Venezuela, Lula, en el año 99, y que se concreta con la entrada de una empresa en aquel momento desconocida para nosotros, que era Odebrecht, como contratista general de la línea 4 del metro, que tenía una licitación desarrollada en el estilo como se hacía en el metro, con competencia, con multitud de empresas. Eso definió un proceso que afectó al proyecto del TUI 4. Efectivamente, el contratista general de las obras definidas allí fue Camargo y Correa, una gran empresa brasileña, una empresa muy exitosa en las cosas que ha hecho, pero también es una empresa que tuvo prácticas administrativas que es mejor no recordarlas, pero si alguien quiere saber las declaraciones de los propios accionistas de Camargo y Correa, directivos y responsables en los tribunales brasileños, dice un poco cuál fue el sistema. Yo quiero solamente decir que en este proyecto, que no tenía complejidad especial, después de 20 años tenemos cerca de $1.000 millones invertidos. Ninguna de las componentes del proyecto ha terminado y hoy queríamos hablar es del futuro. Una vez que sabemos que eso es así, una vez que sabemos que la adopción y la estación de bombeo son primero que la presa de Cuira, ¿en qué situación está? Y esa es la razón de esta conferencia. Lo que simplemente quiero decir, el país tiene que estudiar qué pasó estos 20 años en la forma de contratar que hizo que la ingeniería de consulta prácticamente no se utilizara en un proyecto tan importante y tan básico para nosotros, pero que tampoco las empresas constructoras venezolanas, y además la práctica ya desarrollada en Venezuela de la competencia internacional en proyectos de este tipo se acabó porque la disculpa de la cooperación internacional sirvió para que hiciéramos una serie de obras de mala calidad donde gastamos mucho dinero, inclusive en las que generaron una parte importante del endeudamiento que Venezuela tiene, y lo que deberíamos de plantear en el futuro
que nunca más esto vuelva a ocurrir, porque eso explica cómo durante 20 años en el sistema de Caracas no avanzamos un solo litro por segundo de capacidad adicional. La conferencia está en su mayor parte grabada. Vamos a escuchar ese video. Está muy bien hecho. Después va a estar disponible para su consulta. Al final de la conferencia, vamos a tener un ciclo de periodos de preguntas y respuestas que Luis Miguel va a atender, y al final del ciclo de periodo de preguntas tenemos un chance adicional para que Luis Miguel complete con nosotros. Vamos a pasar entonces al video directamente, Eddie. De acuerdo. Bienvenidos todos, mi nombre es Luis Miguel Suárez y en el día de hoy les voy a hacer una presentación que se titula Antecedentes, características y estado actual del proyecto del embalse Cuira, el cual estará situado sobre el río Cuira en el estado Miranda. Este embalse, cuando esté puesto en servicio, va a ser uno de los principales abastecedores de agua potable de la ciudad de Caracas y es posiblemente la última fuente que le queda a esta zona metropolitana como abastecimiento de agua, ya que si en el futuro se requiriera de un aporte adicional de agua a la zona metropolitana de Caracas, posiblemente habría que ir a buscar las zonas mucho más lejanas, como es el caso del río Orinoco. Lo que motivó esta presentación fue que se ha venido observando que existe en general una desinformación respecto a esta obra, respecto a este embalse. Y por lo tanto, se ha tratado de que el propósito de la misma, de esta presentación, sea dilucidar un poco, aclarar qué es este embalse, para qué sirve, cuáles son sus características principales, qué se ha hecho hasta ahora y qué falta por hacer, ya que la obra está paralizada desde hace ya varios años. Este es el plano de ubicación de la obra. Ella está ubicada en este sitio aquí resaltado en azul. Aquí está la ciudad de Caracas. Esto es la costa. Esta es la carretera que va hacia oriente. Y por aquí está ubicada la población de Río Chico. El proyecto de este embalse tiene una larga historia, tal como vamos a ver a continuación en forma muy resumida. Los primeros estudios sobre un embalse en el río Cuira se realizaron en el periodo 1947-1949. En 1960, el Instituto Nacional de Obras Sanitarias estudió 3 potenciales sitios de presa en el tramo comprendido entre las desembocaduras de las quebradas Casupo y Casupito en el río Cuira. Esto es relativamente cerca de su desembocadura en el río Tuy, que es donde este río desemboca. En 1965 se realizó el estudio básico de un sitio de presa situado inmediatamente aguas arriba de la confluencia del río Cuira con la quebrada Casupito. En 1974 se realizaron estudios geofísicos en los sitios Campo Alegre, Santa Rosa y El Oro, resultando con las mejores condiciones aparentes el sitio Campo Alegre. En 1976 se hicieron perforaciones en el sitio Campo Alegre, pero el mismo tuvo que ser descartado debido a las malas condiciones de fundación detectadas. En el periodo 1979-1982, el Ministerio del Ambiente y de los Recursos Naturales Renovables efectuó perforaciones y desarrolló un proyecto preliminar en el sitio Casupito. Simultáneamente, en este periodo, se construyó un túnel de desviación por la margen izquierda del río Cuira, cual se denominó túnel número 1. Finalmente, las perforaciones detectaron espesores de aluviones altamente permeables hasta más de 46 metros de profundidad, por lo que este sitio fue descartado. En el periodo 1983-1998, el Ministerio del Ambiente efectuó una exploración geofísica y una campaña de perforaciones en un posible sitio de presa situado aguas arriba de los anteriores, denominado sitio número 4. En este periodo también se ejecutó un proyecto preliminar de la obra y simultáneamente se construyó un nuevo túnel de desviación en la margen izquierda del río Cuira
cual se denomina túnel número 2. Las perforaciones se llevaron hasta profundidades máximas de 50 metros y no detectaron el tope de la roca fresca, por lo que este sitio también tuvo que ser descartado. A partir del año 2006, se investigó mediante perforaciones, toma de muestras y ensayos de laboratorio un nuevo sitio de presa situado a unos 4 kilómetros aguas arriba del sitio número 4, el cual se denominó El Dinero. En este emplazamiento, las perforaciones detectaron un espesor máximo de 32 metros de aluviones permeables en el cauce, por debajo de los cuales yace el basamento rocoso. El sitio se consideró adecuado para la construcción de una presa de concreto o para la construcción de una presa de cualquier tipo. En este caso se decidió una presa de concreto tipo gravedad, por lo que fue finalmente seleccionado para la elaboración del proyecto y la construcción de la obra. En el gráfico de la izquierda se observa aquí el alineamiento, el trazado del río Cuira, que él sigue por aquí y termina desembocando en el río Tuy. El río Tuy tiene este trazado que se ve aquí, este alineamiento, y se observa que los sitios que se fueron investigando a lo largo de tantos años como se ha visto anteriormente, comenzaron quizá bastante aguas abajo y fueron desplazándose hacia aguas arriba, ya que los sitios que se iban investigando no eran adecuados para la construcción de una presa. Aquí se ve cómo se siguen buscando los sitios de más arriba, hasta que finalmente se llegó al sitio actual, el último sitio, que es el conocido como El Dinero, y es donde se está ejecutando la obra actualmente. En este gráfico de la derecha se observa lo mismo, el río Cuira, desplazándose hacia el norte, y por aquí sigue, digamos, hasta desembocar en el río Tuy más adelante, ¿no? Aquí se ven más en detalle los sitios que fueron investigados a lo largo de muchos años de trabajo en esta zona, llegando finalmente al último sitio, que es el que actualmente se está utilizando, que es el sitio del Dinero. Es interesante observar que dos de los sitios más investigados y quizá más desarrollados y que tuvieron que ser abandonados son los sitios Casupito, que es este que está aquí, y lo que se llamó el sitio número 4, que es este que está aquí. Aquí se hizo algo que no es usual en la ingeniería de presas, que es que por la premura que había en esa oportunidad, supongo yo, en adelantar este proyecto, ya que Caracas requería de su agua, se comenzaron los estudios, básicamente los estudios geotécnicos en los sitios, y simultáneamente se procedió a la construcción del túnel de desvío, lo cual, como les digo, no es usual, quizás sea por la premura que se requería de poner esa obra en funcionamiento. Pero ¿qué pasó? Que una vez el túnel totalmente construido, que es un túnel de casi 1 kilómetro de longitud, ¿no? Se llegó a la conclusión de que el sitio no era apto para la construcción de una presa. Lamentablemente el túnel se perdió, tuvo que ser abandonado. Actualmente se está planteando la posibilidad de utilizarlo para pasar por él la aducción que va a venir del embalse de Cuira, que va a estar por esta zona. Pero bueno, eso digamos que tiene ciertos inconvenientes porque el túnel originalmente no fue previsto para esa función. Lo que también llama la atención es que cuando se pasó al sitio de más arriba, buscando siempre un sitio de presa adecuado, que es el sitio número 4, se hizo el mismo procedimiento, se volvió a repetir lo mismo, es decir, que se comenzaron el desplazamiento de máquinas de perforar, la realización de estudios geofísicos, etcétera, en el sitio número 4, y simultáneamente se arrancó de una vez la construcción del túnel de desviación en este sitio, que es lo que se denominó el túnel número 2. Bueno, como les digo, esto no es usual en la ingeniería de presas, pero quizá por la premura que había de conseguir un sitio y construir la obra, se hizo esta solución. Lamentablemente, en este sitio número 4 tampoco se obtuvieron resultados adecuados para la construcción de la obra. Tanto en el fondo el espesor de aluvión era muy grande, el aluvión muy permeable, y el estribo derecho también resultó de mala calidad. Por lo tanto, este túnel tuvo que ser descartado pues, después de construido, ¿no? Y finalmente se llegó al sitio que es actual. Este sí se investigó con todas las de la ley, tal como lo vamos a ver un poco más adelante. Se hicieron todos los estudios geofísicos, geotécnicos, hidrológicos, topográficos de todo tipo.
Y recién cuando se confirmó de que este sitio sí era adecuado para la construcción de una presa, fue que se procedió a construir el túnel número 3, que es este que está aquí, y que es el que actualmente está en funcionamiento, ya que el río está siendo desviado por él. Este es el portal de salida del túnel de desvío número 1. Ahí se observa que es un túnel revestido estructuralmente en concreto armado, que lamentablemente no se pudo usar para su propósito original, que era el desvío del río para la construcción de la presa en ese sitio, que resultó no adecuado para hacer una presa allí. Actualmente se plantea la posibilidad de utilizarlo eh, como paso de la aducción que vendrá del embalse Cuira, que va a estar situado bastante más aguas arriba, pero esto tiene algunas complicaciones que habrá que resolver. En el sitio El Dinero, finalmente seleccionado para la ejecución de la obra, se han realizado, entre otros, los siguientes estudios y proyectos, la mayoría de ellos contratados por Hidrocapital a lo largo de los años. Estudio hidrológico, hecho por CGR Ingeniería de Venezuela en el año 2007. Estudio geológico geotécnico, hecho por RGR Ingeniería, también de Venezuela, en el año 2007. Diseño básico de las obras de embalse, hecho por Sembenelli Consulting de Italia en el año 2007. Proyecto a nivel de ingeniería de detalle de las obras, hecho por Inclam de España en el año 2012. Y finalmente un nuevo proyecto de estas obras, hecho por la empresa Tecnoproject de México en el 2014. Cabe señalar que este proyecto no fue terminado en su totalidad. En el año 2009 se asigna la construcción de las obras de embalse a la empresa brasileña Camargo Correa, la cual dio inicio a la ejecución de las mismas con la carretera de acceso que parte de la población de Panaquira en el estado Miranda y llega hasta el sitio del Dinero. Esta carretera, con una longitud total de unos 18 kilómetros aproximadamente, presentó grandes dificultades en su construcción debido a que se trata de una zona montañosa de laderas de fuertes pendientes, con lluvias intensas, una vegetación intrincada, con árboles de gran tamaño, como corresponde al Parque Nacional Guatopo, quebradas importantes, caudalosas, que la atraviesan el trazado de esta vía en diferentes sitios, etcétera. Finalmente se llegó al sitio de presa, los trabajos fueron iniciados, con lo que vamos a ver a lo largo de esta presentación, pero lamentablemente fueron paralizados por la empresa constructora en abril del 2015, aparentemente por falta de recursos del organismo contratante. Vamos a ver seguidamente las características principales de esta obra. Lo que vamos a describir es de acuerdo a lo proyectado por Inclán en 2012, aunque sabemos que posteriormente el proyecto se volvió a ejecutar por parte de la empresa mexicana Tecnoproject, pero este proyecto no fue finalizado. Por lo tanto, lo que está construido allí corresponde al proyecto de Inclán y eso es lo que vamos a incluir a continuación. Embalse. Está ubicado sobre el río Cuira en el Parque Nacional Guatopo, Estado Miranda. Su función es el abastecimiento de agua potable del área metropolitana de Caracas a través del sistema TUI 4. La lluvia media anual en la cuenca es de 1.719 milímetros, lo cual es una zona sumamente lluviosa. El caudal medio del río en el sitio de presa es igual a 10,4 metros cúbicos por segundo. El caudal máximo correspondiente a la creciente máxima probable es de 5.310 metros cúbicos por segundo. El nivel normal del embalse es la cota 141 metros sobre el nivel del mar. La capacidad total del embalse es igual a 680 millones de metros cúbicos. El área inundada a nivel normal es igual a 2.214 hectáreas. El caudal regulado por el embalse es igual a 10 metros cúbicos por segundo. Obsérvese que el caudal regulado por el embalse es prácticamente igual al caudal medio del río en el sitio de presa. Esto tiene la siguiente explicación. El embalse de Cuira va a ser probablemente el último embalse importante que se pueda aprovechar en las inmediaciones o en el área de influencia del área metropolitana de la ciudad de Caracas para su abastecimiento de agua potable. Si en un futuro, una vez
ya contando con el embalse Cuira, se requiriera traer agua adicional a la ciudad de Caracas, habría que buscarla en sitios muy lejanos a la ciudad. Básicamente habría que recurrir al río Orinoco. Es por eso que esta obra se llevó al máximo aprovechamiento posible en cuanto al rendimiento del río. Presa. La presa de concreto compactado con rodillo RCC tipo gravedad. La altura máxima sobre el cauce es de 89 metros. La altura máxima sobre la fundación es igual a 120 metros. Recuerden que hay que excavar aproximadamente 33-34 metros de espesor de aluviones en el cauce para fundar la presa de concreto sobre la roca subyacente. La longitud de la cresta de la presa es igual a 330 metros, el ancho de la cresta es de 8 metros y la cota de la cresta es igual a 147.15 metros sobre el nivel del mar. La pendiente del talud abajo es de 0,8 a 1. Túnel de desviación. Está ubicado en el estribo derecho de la presa. Tiene sección en herradura con una altura de 5,5 metros y un ancho de 5,5 metros también. Su longitud es de 625 metros. Toma para acueducto. Consiste en una torretoma vertical separada de la presa, con 10 ventanas de captación a diferentes niveles, controladas por compuertas deslizantes de 5 metros de altura por unos 75 metros de ancho. Está ubicada inmediatamente aguas arriba de la presa hacia el estribo derecho. La altura de la torre toma es de 98 metros y el conducto de toma consiste en una tubería de acero de 3 metros de diámetro en la base de la torre toma que atraviesa el cuerpo de concreto de la presa. Descarga de fondo. La presa dispone de una descarga de fondo constituida por un conducto de acero de 3 metros de diámetro situado en la base de la presa al lado de la toma, por supuesto provisto de sus compuertas, etcétera, para la regulación y control del flujo. El aliviadero. El aliviadero es de tipo recto de descarga libre, es decir, sin compuertas, situado sobre la presa y tiene un rápido escalonado, debido a que el paramento aguas abajo de la presa es de concreto compactado con rodillo y este siempre tiene unos escalones. La longitud del vertedero es de 75 metros y está formado por 5 vanos de 15 metros de largo cada uno. La cota de la cresta del aliviadero, de la cota de vertido del aliviadero es la 141 metros sobre el nivel del mar. El caudal de diseño del aliviadero es 1.849 metros cúbicos por segundo, correspondiente a la creciente máxima probable transitada por el embalse. El nivel de aguas máximas correspondiente a la creciente máxima probable en el embalse es la 146,29 metros sobre el nivel del mar. Y la estructura terminal es un disipador de energía de resalto hidráulico de grandes dimensiones, tal como vamos a ver seguidamente. En esta imagen corresponde a una planta general de la obra, donde se ven los distintos componentes de la misma, de acuerdo al proyecto ejecutado por Inclán en el año 2012. Esta es la cresta de la presa. Se observa que tiene una cierta curvatura pequeña, pero no es una presa de arco, es una presa tipo gravedad con una ligera curvatura. Esta parte central corresponde al aliviadero, aquí se ve el rápido del aliviadero y aquí se ve el pozo disipador de energía, que es todo esto que está aquí, que es de grandes dimensiones. Aquí está la torre toma vertical, que está ligeramente separada de la cara aguas arriba de la presa. Este es el conducto que atraviesa la presa de la toma. Y a un lado está el conducto de la descarga de fondo. Esta es una sección típica vertical de la presa del proyecto de Inclán. La presa tiene una altura de 89 metros, como dijimos, hasta el cauce. El nivel del cauce es esta línea punteada que se ve por aquí. Pero tiene 120 metros de altura máxima hasta el punto más bajo de la fundación, ya que, como dijimos, es necesario excavar unos 33 metros aproximadamente de material aluvional del cauce para fundar la presa sobre el basamento rocoso. El proyecto de Inclán incluye
rápido, ¿no? Como dijimos, esto no lleva compuertas en el aliviadero, es de descarga libre, pero el aliviadero termina en un pozo disipador de energía de resalto hidráulico, pero de unas grandes dimensiones, muy grandes, tal como vamos a ver a continuación. Esta es una vista de una sección transversal típica del disipador de energía de resalto hidráulico, y se observa la magnitud de este disipador de energía, ¿no? Tiene una profundidad respecto al cauce de 40,5 metros y tiene un ancho en la superficie, en el punto más ancho, de 68,25 metros, y en la parte inferior tiene un ancho de 29,63 metros. Está protegido con un concreto estructural de unos grandes espesores, y en la parte superior lleva unos muros de gravedad también de grandes dimensiones y que utilizan mucho concreto para su construcción. Verdaderamente es una obra un poco, o sea, fuera de lo común para este tipo de presas, por lo menos en Venezuela. Es interesante comparar ese disipador de energía con lo que había proyectado en forma preliminar la oficina de Zambinelli de Italia en el año 2007. Cabe destacar que el proyecto, o mejor dicho, el proyecto preliminar, porque no llegó a una ingeniería de detalle, hecho por Zambinelli, fue el que realmente concibió todos los aspectos de este proyecto Quira. Esa oficina fue la que verdaderamente desarrolló este proyecto hasta un cierto punto, y después por alguna razón no siguieron llevándolo a nivel de ingeniería de detalle. Tanto Inclán como Tecnoproject de México, Inclán de España y Tecnoproject de México, básicamente le hicieron algunas modificaciones al proyecto de Zambinelli, tanto en el aliviadero como en la torre toma, etc. Pero básicamente la concepción general de este proyecto se debe a la firma Zambinelli. Aquí ven lo que había proyectado Zambinelli para el aliviadero, lo mismo, un aliviadero que venía por aquí, y le había colocado como estructura terminal no un disipador de energía de enormes dimensiones como lo que hizo Inclán, sino un lanzador ubicado a esta cota. La cota del cauce es más o menos por aquí, y esta es la cota de fundación de la presa, ¿no? De igual manera, el último proyectista que participó aquí, que fueron Tecnoproject de México, en el año 2014, y que por alguna razón no concluyeron su proyecto a nivel de ingeniería de detalle, hizo lo mismo que Zambinelli, es decir, proyectó un aliviadero con un rápido y como estructura terminal un lanzador. Esto hace pensar que la idea de volver a la solución inicial de Zambinelli, que también fue compartida por la gente de Tecnoproject, debiera volverse a reevaluar, ya que muchísimas presas en el mundo tienen este tipo de lanzadores. Son estructuras mucho más económicas y mucho más fáciles de construir que el enorme disipador de energía que se proyectó para esta obra. Aquí tienen una vista frontal, ya seguimos con el proyecto de Inclán, de la presa. Aquí está una vista de la cara aguas arriba de la presa. Aquí está el aliviadero con sus 5 vanos separados. Y aquí está la torre toma, que es una estructura independiente, aunque muy cercana a la cara aguas arriba de la presa. Esta es una vista de la cara aguas abajo de la presa. Aquí se ve el aliviadero, los 5 vanos del aliviadero. Aquí se ve la salida de la toma y de la descarga de fondo. Y aquí se ve el gran disipador de energía de resalto hidráulico proyectado por Inclán. Este es un detalle de la torre toma proyectado por Inclán. Aquí se ve que la misma es separada de la presa, aunque poco separada, digamos, con una serie de elementos de unión que la vinculan al talud de la presa, perdón, al cuerpo de la presa. Esta es una vista frontal de lo mismo. Y esto es un modelo que se utilizó
para analizar esto por un programa de elementos finitos, para ver la dinámica, el comportamiento dinámico de esta estructura ante un sismo. Llama la atención que esta torre toma tiene 10 niveles de captación, es decir, 10 compuertas ubicadas a diferentes niveles, que son estos que se ven por aquí, que van dando una vuelta como en espiral alrededor de la torre toma. El techo de una de las compuertas, la parte superior de una de las compuertas, coincide aproximadamente con el piso, la parte inferior de la compuerta siguiente, y así sucesivamente. Esto es desde todo punto de vista excesivo. Demasiadas compuertas. Aparentemente, según información que hemos recibido, esto fue una exigencia de Hidrocapital. Y el proyectista simplemente cumplió con esa exigencia. Pero esto no es usual en las presas del mundo, son demasiadas compuertas. Eso incrementa notablemente el costo de la estructura. La estructura se tiene que hacer mucho más robusta para permitir el espacio para todas esas compuertas. A la vez está el costo de las propias compuertas, el costo de los vástagos, de las rejillas, de los tableros de cierre, de los mecanismos electromecánicos de operación, etcétera, etcétera, etcétera. Es la opinión personal mía que con 5 compuertas a diferentes niveles hubiera sido más que suficiente para los fines previstos. Aquí se ve el proyecto preliminar que planteaba Zembelli para la estructura de toma selectiva de este embalse. Esto es una vista frontal. Ellos proponían una toma selectiva, una especie de torre vinculada al talud aguas arriba, vinculada al cuerpo de la presa, digamos apoyada en el talud aguas arriba de la presa, anclada a la presa, que tenía solamente 5 niveles de captación, que parece que es lo más conveniente, ¿no? Hacen falta 10 niveles de captación. Eso reduce notablemente la parte estructural de toda esta obra, reduce todos los equipos electromecánicos, incluso la parte de concreto armado que requiere esa estructura, ¿no? Y proponía que fueran 3 compuertas a 3 niveles diferentes en la cara frontal y después 2 compuertas, una a cada lado de la estructura. Esta pareciera que es una solución que valdría la pena volver a analizar y revisar. Esta es la solución planteada por Technoproject en 2014 para la toma selectiva. Al igual que Zembelli propone no una toma separada, una torre toma separada como lo hace pues Inclán, sino una estructura adosada al paramento aguas arriba de la presa. Esto es una vista frontal. Aquí también, aparentemente por exigencia de Hidrocapital, se utilizan 10 compuertas, lo cual parece sumamente excesivo. Este es el estado actual de la obra. Aquí se puede ver en este lado, se ve la taguía ya concluida y funcionando. El túnel no se ve, pero el túnel va por el estribo derecho y sale aquí aguas abajo de la zona de construcción de la presa, hacia el río Cuira. Esta es la contrataguía, que es una pequeña presita aguas abajo. Aquí se ve que se ha hecho ya toda la excavación de limpieza del aluvión del cauce, ha sido todo excavado, eliminado, y se ha llegado a la roca de fundación para iniciar la construcción de la presa. Pero esta no ha comenzado todavía. Actualmente esta excavación está llena con agua de lluvia, etc. Eso lo vamos a comentar un poquito más adelante. Este esquema ilustra en una perspectiva cómo se encuentra actualmente el sistema de desviación del río para la construcción de la presa. Aquí está la taguía de aguas arriba, totalmente terminada y operativa. Aquí está la contrataguía o la taguía de aguas abajo, que es una pequeña obra de tierra. Este es el túnel por el estribo derecho, túnel de desvío. Aquí está su portal de entrada y aquí está su portal de salida. Y esta es la zona, todo esto que ven aquí, es el área donde se va a construir la presa, que
que está actualmente inundada. Está inundada por la lluvia, etcétera, pero con toda la excavación del aluvión ya efectuada, es decir, que se llegó con la excavación hasta el basamento rocoso y eso estaba listo ya para en poco tiempo más comenzar a subir la presa de concreto, o sea, a construir la presa de concreto, pero en ese momento la obra fue paralizada. Este esquema representa el perfil longitudinal del río por el sitio de presa. Aquí se ve la ataguía, aguas arriba. Esto es una preataguía que se hizo para poder permitir la construcción de la ataguía. Esta ataguía tiene un núcleo central relativamente delgado de arcilla y todo este material marrón que se ve aquí es grava del río de la misma excavación. Aguas abajo está la contrataguía, que es un diquecito pequeño, para evitar que el agua que sale por aquí, que en esta zona por aquí del portal de salida del túnel, se regrese a través del aluvión o del propio cauce y nos inunde la zona de excavación para la fundación de la presa. El aluvión del cauce, que es de alta permeabilidad, que es esto que ven aquí y esto que ven aquí, bajo el cual está todo lo que es el basamento rocoso, que es todo este material que está por aquí, fue interceptado con una pantalla elastoplástica en este sitio y otra pantalla elastoplástica en este sitio. Esas pantallas son hechas con una mezcla de bentonita, cemento y una serie de productos químicos. Se llaman elastoplásticas porque son deformables en cierta manera. Si con los llenados y vaciados del embalse o de la misma taguilla, ellos pueden moverse, pueden tener cierta flexibilidad, cierta plasticidad sin permitir el paso del agua, es decir, sin agrietarse. Con la ayuda de esas pantallas y de todo eso, se pudo finalmente hacer la excavación total de la fundación. La presa va a ir fundada más o menos en esta zona, que está aquí. Se llegó hasta la roca y incluso se eliminó parte de la roca superficial de mala calidad. Y ese es el estado en que se encuentra la presa en este momento, las obras de la presa, en realidad de la presa no hay nada, que debería comenzar a subir a partir de este punto y empezar, digamos, su evolución hasta que llegue ya a su cota definitiva. En la imagen de la izquierda se ve el portal de entrada del túnel de desviación al final de la construcción y en la imagen de la derecha ya el túnel en pleno funcionamiento. En esta imagen de la izquierda se ve el túnel de desviación, tiene una altura de 5.5 metros y un ancho también de 5.5 metros. En la imagen aquí de la derecha se observa la parte inicial inmediatamente aguas abajo del portal de entrada, que es con concreto estructural armado en un tramo corto, y allá al fondo, más adelante, se ve que ya no hay ese concreto estructural, sino un shotcrete, es decir, un concreto proyectado eh, en los sitios donde se requiere por mala calidad de la roca. En general, el piso, excepto en esta primera parte, allá más adelante, no va revestido con concreto. Estas imágenes corresponden a, en este caso, aquí en la de la derecha, corresponde a cuando se inició hace varios años ya el primer desvío del río por el túnel. Este es el portal de salida del túnel. Y en esta imagen se ve ya un poquito más adelante, en esta otra, se ve ya el túnel en pleno funcionamiento. Este esquema muestra la sección transversal típica de la ataguía. Como ven, es una pequeña presa de tierra que está constituida casi en su mayor parte por gravas compactadas procedentes de la excavación del aluvión del cauce para la fundación de la presa. Tiene un núcleo central relativamente delgado de arcilla en el cual encaja la pantalla elastoplástica que evita las filtraciones a través del aluvión debajo de esta estructura. Aguas arriba tiene lo que se llama la preataguía, que es otra pequeña obra de tierra, en este caso con un núcleo central de arcilla un poco más grueso, y como dijimos, todo lo demás es grava. Esta línea roja punteada que se ve aquí corresponde al proyecto original hecho por Inclán de la ataguía. Esa
Ataguía tenía su cresta en la cota 82, que es este valor que se indica aquí. Para ese conjunto de Ataguía túnel de desviación, es decir, lo que se llama el sistema de desviación, funcionando en conjunto como es normal, tenía la capacidad, antes de que se desbordara la Ataguía, de manejar una creciente de hasta 14,7 años de periodo de retorno, lo cual se consideró en base a experiencias de Venezuela y a una serie de estimaciones que se hicieron, se consideró que era un periodo de retorno muy bajo para Venezuela. ¿Por qué? Porque en Venezuela hemos tenido experiencias de que las obras de desviación, que se supone que deben tener un cierto número de años de funcionamiento, terminan funcionando por muchos más años de los previstos. Eso ha pasado en Agua Viva, ha pasado en Yacambú, ha pasado en cantidad de obras en Venezuela que se prolongan muchísimo los periodos durante los cuales las obras de aviación están trabajando. Y bueno, a medida que pasa el tiempo, las probabilidades de que venga una creciente mayor, que en este caso, que son 14,7 años de periodo de retorno, esas probabilidades se van incrementando. Después de hacer una serie de análisis y consideraciones, se consideró que lo más conveniente era subir la cota de la cresta de la Ataguía a 87 metros sobre el nivel del mar. Es decir, sobrelevar la cresta de la Ataguía en 5 metros. Con lo cual, el periodo de retorno de las crecientes que podría manejar esa obra subían de 14,7 años a 30 años de periodo de retorno. Bueno, tal como veremos más adelante, esta fue una decisión muy acertada que se tuvo, porque resulta que la obra está paralizada desde hace ya unos cuantos años, tal como lo vamos a ver, y en periodo de desviación. O sea que fue una decisión que fue totalmente conveniente y, como les digo, se ha basado en lo que ha pasado muchas veces en Venezuela. En estas imágenes se ve cuando ya se empezó a construir la Ataguía. Aquí se ve la pantalla elastoplástica que se construyó para interceptar el aluvión del cauce y cortar las filtraciones a través de él. Aquí se nota que algunas de las crecientes que ocurrieron tempestivamente dañaron la parte superior de esa pantalla, la rompieron en unos pedazos, pero lo que se hizo fue descabezar la pantalla, que es lo que se hace normalmente, que es lo que se está haciendo en esta imagen, que es excavar lateralmente de lado y lado de la pantalla, como se está viendo aquí, para obtener una longitud libre de la pantalla y poder compactar a ambos lados de la misma arcilla, que es la que constituye el núcleo de la taguilla. Aquí se ve un detalle de esa compactación muy minuciosa en torno a la pantalla con equipos manuales, estos tipo RAN, etc. Aquí se ve la taguilla en plena construcción. Esto es la parte del núcleo de arcilla impermeable, los espaldones de grava de lado y lado. Esta es otra vista de la construcción de la taguilla. Aquí está el núcleo de arcilla, los espaldones de grava, y allí se ve aguas abajo en el estribo izquierdo cómo se está limpiando todo el material suelto del estribo para descubrir la roca. Y aquí vamos a ver que se está haciendo una galería que posteriormente servirá para la inyección y el drenaje cuando esté la presa. Aquí la taguilla estaba prácticamente lista. Entonces, como se dijo, este es el núcleo de arcilla impermeable y estos son los espaldones de grava de lado y lado. Esto es una vista donde ya está casi todo hecho en cuanto a las excavaciones. Aquí está la taguilla. El túnel está, el río está siendo desviado por el túnel que va por el estribo derecho y que sale aguas abajo. Por aquí está la contrataguilla. Y aquí se ha hecho la excavación del aluvión del cauce para afondar la presa. Se ha hecho la limpieza ya de los estribos. Todavía le falta, a medida que vaya subiendo la construcción de la presa, se va haciendo una limpieza adicional para descubrir la roca. Y aquí este es el talud, lo que llamamos el talud frontal de la excavación, es decir, el talud que da hacia la ataguía en el aluvión del cauce, que se consideró conveniente protegerlo con una membrana para evitar que se erosionara superficialmente.
Este es el detalle de la excavación de limpieza del estribo izquierdo, donde se ve la construcción de la galería mencionada. Esto es un detalle mejor todavía de la excavación de esa galería en el estribo izquierdo. Otro detalle del portal de entrada de esa galería. Aquí se ve el interior de esa galería, que ha requerido muy poco sostenimiento. Aquí se ve que hay un shotcrete y algunos anclajes, pero la mayor parte no tiene ningún tipo de sostenimiento. Así que la roca es más que todo autoportante, ¿no? Vamos a entrar en otro aspecto, que es la excavación del material del cauce, del aluvión del cauce. Esto es una vista hacia aguas arriba, ya con la excavación totalmente concluida. Aquello es el talud que está aguas abajo de la taguía sobre el aluvión del cauce, que se protegió con una membrana geotextil para la erosión. Y aquí se ve prácticamente toda la excavación terminada hasta el fondo hasta conseguir la roca de fundación. Esto es una vista más detallada de las excavaciones. Aquí se ve esto que está en la parte superior es la taguía. Esta es la protección del talud frontal del aluvión aguas abajo de la taguía. Se ve todo excavado. Aquí se dejó una capa de grava que no se retiró totalmente para permitir el rodaje, el paso de los equipos de movimiento de tierra, y que posteriormente es retirada, pues, ¿no? Esta es finalmente la roca aflorando en el fondo de la excavación, eh, tan buscada a lo largo de los años, desde el año 1947, y tan esquiva esta roca, hasta que finalmente se llegó, pues, a conseguir la misma. Esto es un detalle de algunos manantialitos pequeños que había a través de las diaclasas y las fisuras y las grietas de la roca del estribo derecho, que son unas rocas de origen volcánico, es decir, tobas y metatobas, ¿no? Y esto es en el talud frontal, aquel que está inmediatamente aguas abajo de la taguía, como también surgen algunos pequeños manantialitos por aquí. Observen aquí como hay agua más o menos corriendo, aunque en pequeñas cantidades, a través del aluvión del cauce. Todas esas aguas que filtran, pues, por algunos sitios de la roca, por el aluvión del cauce, fueron canalizadas, concentradas en este pequeño canal que está, esto es una vista hacia aguas abajo, que está pegado hacia el estribo derecho, y que las conduce hasta un punto de concentración más abajo, donde están unas bombas sumergibles que están permanentemente achicándose, es decir, bombeando eso fuera, ¿no? Esos caudales fueron en realidad bien pequeños, porque estuvieron comprendidos entre 40 y 60 litros por segundo durante todo el tiempo que estuvo esta excavación abierta. Tal como hemos visto, este esquema que está aquí presenta ya el estado final de las excavaciones. Esta línea que está aquí, esta línea roja punteada, corresponde al nivel de agua que posteriormente ocupó todo este recinto, tal como se ve en esta foto. Esto se inundó, tiene ya varios años ya inundado, y resaltamos esto. Por cierto, es importante ver en comparación como efecto de escala de estas personas que están aquí, que estos son aproximadamente unos 33 metros de profundidad, y como digo, todo esto está inundado actualmente. La importancia que tiene esto, que hemos considerado necesario resaltar, es que la empresa Camargo Correa paró actividades en esta obra a mediados del año 2015 y tomó la decisión de que se iba a retirar de allí e incluso de Venezuela. Ellos tuvieron durante varios años posteriores a eso bombeando el agua allí, achicando la fundación, es decir, manteniendo toda esta excavación en este estado, es decir, sin agua. Pero llegó un momento en que ellos ya querían concluir con todo eso y querían irse, pues, ¿no? Y eso representaba un costo importante porque tenían que tener permanentemente equipos de achique, personal, etcétera, ¿no? Vigilancia, etcétera, ¿no? Entonces plantearon que se analizara la posibilidad de que esto se permitiera que se inundara. Sobre todo querían ver qué pasaría con la estabilidad de todas estas laderas, esta ladera frontal aquí del aluvión
que está relativamente cerca de la taguilla, etcétera, ¿no? Y eso fue objeto de una serie de análisis detallados que les vamos a describir seguidamente. Después de evaluar esta situación que planteó la empresa constructora, se llegó a la conclusión de que el talud crítico, es decir, el que presentaba un mayor, una mayor probabilidad de sufrir algún deslizamiento si se inundaba esta excavación, era el talud que está aguas abajo de la taguilla, aquel talud revestido con un geotextil verde. Eh, Básicamente porque se encontraba muy cerca de la taguilla, estaba constituido por un material suelto, granular. El talud aguas abajo de la excavación, en la grava, que es este material que está aquí, no presentaba mayores problemas porque tenía una pendiente más suave de excavación y adicionalmente la contrataguilla estaba relativamente retirada de este sitio y era una estructura muy pequeñita, ¿no? Los taludes laterales de roca que estarían por estos lados tampoco se consideraron susceptibles de sufrir un deslizamiento. Por lo tanto, cuando se inundara la zona con el agua, el talud que habría que analizar como talud crítico sería este talud que está aquí, o sea, este que está aquí. Eso fue objeto de gran cantidad de análisis, de consideración de diferentes hipótesis, y para no entrar en mayores detalles y no hacer esto muy largo, se llegó a la conclusión de que no había ningún problema, que eso no afectaría de ninguna manera la estabilidad de ese talud. Bueno, y esta foto tomada varios años después de que se permitió la inundación del recinto, cual se ha mantenido lleno de agua tal como se ve allí, demuestra que no ha pasado absolutamente nada y que se ha comportado todo como fue determinado por los análisis que se hicieron. En este gráfico que hemos preparado se muestra en el eje de las X los años calendarios a partir de cuando comenzó la desviación del río para la construcción de la presa, lo cual fue en el año 2013 y más precisamente el 16 de marzo del 2013. En el eje de las Y está el riesgo y la seguridad respecto al desbordamiento de la taguilla. El riesgo es la línea azul, la seguridad es la línea roja. Y aquí se ve que la seguridad que presenta este sistema de desviación va disminuyendo a medida que pasan los años, lo cual es lógico, porque a medida que pasan los años, cada vez más probable que venga una creciente que supere la capacidad del sistema de desviación diseñado. Por otra parte, en forma inversa, la línea azul representa el riesgo, es decir, el riesgo de desbordamiento de la taguilla que por supuesto va creciendo a medida que pasan los años por la misma razón. Cuando se diseñó esto por parte de Inclán, se supusieron unos 3 años de operación del sistema de desviación, es decir, que se suponía que a partir de esos 3 años ya la presa de concreto que se estaba construyendo aguas abajo tendría una altura igual o mayor que la de la taguilla y por lo tanto la taguilla dejaría de prestar sus servicios. Pero ¿qué sucede? Que es que en Venezuela las cosas son un poco distintas a cómo se hacen en Europa. En Europa con toda seguridad se hacen en forma mucho más precisa y mucho más, se cumplen mucho más los cronogramas, todas esas cosas que lo que tradicionalmente ha sucedido en Venezuela. Y nosotros sabemos que por experiencia aquí los desvíos en muchos casos se prolongan mucho más de lo que fueron previstos en los proyectos originales. Tenemos dos casos notables, que son la presa de Agua Viva en el estado Trujillo sobre el río Motatán, que estuvo más de 20 años en operación cuando, cuando se había previsto un desvío del orden de esto, más o menos unos 3 años. Y otro caso quizá más extremo es el de la presa de Yacambú en el estado Lara, que ya lleva más de 40 años en operación. También podemos citar el caso de la presa de Macarao, aquí cerca de Caracas, que ya lleva del orden de 20 años en desvío. Por lo tanto, fue muy acertada aquella insistencia nuestra de que había que subir esa taguilla en 5 metros. Recuerden que lo comentamos anteriormente, porque con esa solución se logró por lo menos subir el periodo de retorno que podía manejar, el periodo de retorno de las crecientes que podía manejar la taguilla, de 14,7 años a 30 años, que es lo que tiene actualmente.
De todas maneras, el tiempo pasa. Ya actualmente tenemos, en lugar de los 3 años que había previsto la gente de Inclán que iba a estar en funcionamiento el desvío, ya tenemos más de 7 años, en realidad más de 7 años y medio. Por lo tanto, estamos en este punto aquí, estamos en el año finales del 2020 y la probabilidad de desbordamiento de la taguilla es de un 24% actualmente, el cual se considera elevado. Por otra parte, tal como se indica aquí, esa taguilla mantiene un volumen, en el momento que fuera desbordada, tendría almacenado un volumen de 28 millones de metros cúbicos, que si suponemos por la experiencia del Guapo, que es muy similar la presa del Guapo a lo que es la sección de esta taguilla, y la presa del Guapo se destruyó completamente por erosión en un plazo de unos 45 minutos. Bueno, vemos que creciente se podría propagar por ese cauce aguas abajo del sitio de presa, por todo el río Cuira y por el río Tuy, que también lo terminaría afectando. Otro aspecto de gran importancia que hay que tomar en cuenta siempre en los desvíos de los ríos es la presencia durante las crecientes, el arrastre por parte de las crecientes de árboles, troncos procedentes de la cuenca, muchas veces de gran tamaño como este que se ve aquí, que se trabó en la entrada del túnel y que fue retirado por la empresa constructora, colocado al pie de la taguía, el pie aguas arriba de la taguía, para posteriormente ser cortado con una motosierra en trozos pequeños que puedan ser arrastrados fácilmente por el flujo a través del túnel sin que se obstruyan en el mismo. Eh, Esta es una labor que hay que hacer permanentemente, especialmente en Venezuela, ya que esta presa está ubicada en el Parque Nacional de Guatopo, donde hay árboles de gran tamaño, mucho mayores a veces de 30 metros, ¿no? En el Parque Nacional Guatopo llueve muy intensamente, tal como hemos visto al principio, más de 1.700 milímetros al año. Y por lo tanto se producen a veces con cierta frecuencia deslizamientos en las laderas que son muy empinadas y allí hay árboles que son arrastrados por esos deslizamientos y que terminan en el cauce. Por lo tanto, esto hay que tomarlo muy en cuenta y es una situación que viene a agravar más lo que se indicó en las probabilidades anteriores, es decir, la obstrucción del túnel, lo cual aceleraría el llenado del embalse que genera la taguilla y su desbordamiento. En la imagen de la izquierda se ve un tronco de gran tamaño trabado en la entrada del túnel. El problema es que después vienen otros troncos arrancados por las crecientes, especialmente durante las crecientes, y bueno, terminan por obstruir la entrada del túnel, como ha ocurrido en varias presas de Venezuela que han estado en serio peligro de desbordamiento por esta circunstancia, ¿no? En la imagen de la derecha se ve un detalle de esa obstrucción. Allí se ve un cuerpo metálico de gran tamaño, parece una especie de balsos flotadores que debían estar en algún sitio por ahí almacenada y que la arrastró la corriente. Y lo que preocupa de esto es que la empresa Camargo Correa, ellos tenían una vigilancia permanente sobre estos casos cuando estaban presentes en la obra. Tenían personal allí que estaba permanentemente pendiente de retirar los troncos, de cortarlos con motosierra, etcétera. Pero yo no sé actualmente cómo está esa situación. Yo no sé si la gente de Hidrocapital o del organismo que esté a cargo de esto tenga algún personal allí, lo cual, no sé, me parece un poco dudoso, ¿no? Porque ese es un sitio bien retirado, bien remoto, para que haya allí un personal y además que tenga los equipos, motosierras, etcétera. Ellos lo amarraban con un tractor y una guaya, el tronco, y lo arrastraban como vimos en la imagen anterior hasta el pie de la taguilla aguas arriba, una vez que habían pasado las crecientes, ¿no? Por lo tanto, bueno, es importantísimo que Hidrocapital mantenga una vigilancia sobre este aspecto y si no la mantiene, el peligro de desbordamiento de la taguilla se incrementa notablemente. Y para complicar un poco más la situación de este desvío del río, aquí se ve una imagen tomada ya hace unos cuantos años, debe ser de unos 4 años aproximadamente, del portal de salida del túnel. Allí se ha producido una fuerte erosión, una erosión que
está representada por esta caída del flujo, que es una caída de unos 4 metros de altura. Lo pueden sacar por comparación con el túnel, que tiene unos 5 metros de altura. Y es una erosión regresiva. Esa ha venido desde el cauce aguas abajo, progresando hacia aguas arriba. Se llama regresiva justamente porque va hacia aguas arriba, va regresando en contra del flujo. Bueno, esa erosión regresiva, esas erosiones en general siempre tienden a propagarse hacia aguas arriba. Y eventualmente, si no consigue algún estrato de roca dura antes de llegar al túnel o por alguna otra razón, eso se podría incluso meter dentro del túnel, como sucedió en la presa de Agua Viva, que el túnel estuvo más de 20 años en operación, y el paso de sedimentos gruesos por allí, como son las gravas, los peñones, como estos que se ven aquí depositados en el cauce, eso tiene un efecto abrasivo terrible dentro del concreto del túnel, sobre todo del piso. Y hemos sabido que aquí, excepto en unos tramos cortos de ambos portales, del portal de entrada y del portal de salida, donde se usó concreto estructural, el resto del túnel no tiene ningún revestimiento. Es el material sin proteger, pues la roca a veces fracturada, etcétera, que no es excesivamente resistente a la erosión. Por lo tanto, no se sabe lo que pueda pasar allí, pues, ¿no? Yo espero que alguien esté pendiente de estas cosas. Como les digo, no sé cómo estará esto en la actualidad. Bueno, aquí se ve de todo esto que hemos comentado respecto a la desviación, que una desviación en general no se debe abandonar. No se puede desviar un río por un túnel y tener una taguilla en operación y dejar eso así por años y años y años, como ha sucedido en varios casos en Venezuela. Es una etapa crítica, que en cualquier momento puede pasar algo verdaderamente importante. Eso es lo que quiero, que ustedes tengan conciencia de estas cosas, ¿no? Si hubiera, si hubiera una forma hipotética legal, yo prohibiría, cosa que no se puede, ¿no? Prohibiría que se desvíe un río por un túnel y se tenga una taguilla, siempre que no haya una garantía, digamos, de la plata depositada en un banco de que esa presa se va a terminar. Eso, como le digo, esto es una cuestión netamente hipotética e imposible de hacer. Pero yo acá sí que pondría una condición como esa para que nunca se desvíe un río, cuando no se tenga la certeza absoluta de que esa obra se va a terminar y no se va a dejar en una situación como esta, pues, ¿no? Bueno, ya para finalizar, les muestro esta que es la última imagen de Google Earth del sitio, ya que yo no he podido desde hace varios años visitar la obra. Aquí se ve el río Cuira entrando aquí en el portal del túnel, el portal de entrada. El túnel va por aquí, sale en este sitio inmediatamente aguas abajo de la contrataguía, que es esto que está aquí. Aquí está la taguía, todo en funcionamiento, y este es el recinto en el cual se excavó todo el aluvión del cauce, se limpiaron los estribos, etcétera, y todo estaba preparado para la construcción ya de la presa de RCC cuando la obra se paralizó. Esa zona, como les explicamos anteriormente, por las razones que ustedes ya saben, se mantiene actualmente inundada de agua. Aquí se ven las instalaciones que se tenían preparadas con todos los equipos para el procesamiento de los agregados, hilos de cemento, etcétera, todo el equipo que es bastante complejo para la construcción de la presa de RCC, de concreto compactado con rodillo. Estos son otro tipo de instalaciones requeridas para todo el proceso de construcción de la obra. Y bueno, como hemos dicho, esto ya tiene varios años totalmente paralizado. Bueno, apreciados amigos, espero que esta exposición de hoy les haya sido de interés, que ahora estén mejor informados de en qué consiste el proyecto Cuira, qué es lo que se ha hecho, qué es lo que falta por hacer, y ojalá que en el menor tiempo posible se reinicie la ejecución de esta obra y pueda ponerse en un futuro cercano a proporcionar los servicios de suministro de agua potable que tanto requiere la ciudad de Caracas y su área metropolitana. Muchísimas gracias por su atención. Muchas gracias, profesor, por esta presentación. Voy a dejar de compartir para dar espacio a preguntas y respuestas. Las vamos a hacer
a través del chat. Voy a ir leyendo algunas de ellas para que entonces usted pueda comentarnos sobre las mismas. Esta conferencia tuvo retransmisión por YouTube. Igual podemos leer sus preguntas a través del chat que nos las van a hacer llegar. Ok, Sergio Marín, preguntas. Habida cuenta de que la zona de la presa, su opinión sobre la disposición de una toma tipo torre toma y no privilegiar la toma de San Benelli, recordar la experiencia de Turimiquire. ¿Cuál es el estado de ejecución de las obras de aducción? ¿Cómo son, el mismo Sergio, cómo son los materiales en la eventual descarga de un disipador tipo salto en skip? ¿Hay peligro de erosión en los taludes? ¿Me escuchan? Sí, le escuchamos. Bueno, Sergio, es verdad, lo que tú planteas, yo también lo comparto, pues. Es un poco extraño eso de que se haya hecho una torretoma separada de la presa cuando hay casos en el mundo, hay casos que por alguna razón hay ingenieros estructurales que prefieren que sean dos estructuras separadas para que el comportamiento de una sea diferente al de la otra. Pero el caso común y lo que pareciera decir la lógica es que esa estructura debería ir adosada al taluagos arriba de la presa. Y aparte de eso, reducida significativamente en cuanto a sus dimensiones, porque, caramba, 10 compuertas, eso es una exageración, ¿no? Aparentemente eso no fue una decisión del proyectista, sino que le fue una solución exigida por los propietarios, pues, en este caso Hidrocapital, creo yo, el Ministerio del Ambiente, no sé quién sería el que hizo esa exigencia. Pero estoy totalmente de acuerdo. Tanto Sembenelli como Tecnoproject de México, los dos hacen la torretoma, que no es una torre, pues es una estructura adosada a la Caraguas arriba de la presa. En cuanto a la aducción, no sé, ¿no? Yo en la parte de la aducción nunca he trabajado eso. Quizá el que les podría dar mayor información es Mario Mengual. ¿Y cuál era la otra parte de la pregunta que no me acuerdo? Si había peligro de erosión en los taludes. No, o sea, no parece que va a haber ningún problema de erosión. Hay un chorro que va a salir lanzado por el aliviadero. Ese chorro está concentrado en la parte central del cauce. Y bueno, si hubiera algún tipo de erosión, sería muy superficial quizá y muy, en cierta forma alejada de la presa, porque para el caudal de diseño el chorro sale bastante lejos de la presa. Y los caudales cercanos van a caer ahí al pie, ahí, pero no pareciera. Eso de todas maneras habría que analizarlo un poco, habría que verlo, ¿no? Pero es que sí, tanto Sembenelli como Tecnoproject proponen un lanzador. Yo soy un gran partidario de los lanzadores en general, porque son las estructuras más sencillas, más económicas y más fáciles de construir. Gracias. José Luis López pregunta, ¿por qué el proyecto fue realizado por empresas extranjeras? ¿No había capacidad técnica en nuestro país para ejecutarlo? Bueno, José Luis, esa pregunta me la hago yo también, me la he hecho todo el tiempo. En Venezuela había gente que podíamos, perdonen la falta de modestia, que podíamos haber hecho ese proyecto perfectamente. Y en un caso extremo que quisiéramos, por ejemplo, tener un poco más de conocimiento, de asesoría en la parte del concreto compactado con rodillo, que no creo que fuera el caso, pero suponiendo, siempre se podría contratar algún asesor extranjero, especialista en eso. Pero sí, yo no sé qué pasó, porque de una vez desde un principio se buscaron a unas empresas de afuera, no entiendo por qué. Pero lamentablemente a la ingeniería venezolana no se la tomó en cuenta aquí. No sé si es que no les caímos muy simpáticos a los funcionarios de esa época, pero sí, se podía haber hecho, pero perfectamente en el país. Okay. Tenemos otra pregunta de Rovira. Profesor, cabe destacar que Camargo Correa se retiró en su totalidad. Rovira nos hace más un comentario. En el sector mandan algunas mafias, dice, de Valles del Tuy, ni hablar del estado actual de la estación de bombeo 41, aguas abajo de la presa. La misma fue desmantelada en su totalidad.
Bueno, no me extraña, sí, no me extraña porque incluso cuando nosotros fuimos asesores de Camargo Correa durante un tiempo, asesores intermitentes, no es que estábamos todo el tiempo pendientes de Cuira, ni mucho menos. Ellos nos llamaban cuando querían alguna consulta o por ejemplo, todo ese tema de sobrelevar la taguilla, todo eso, lo hicimos nosotros. Pero ya desde aquella época era complicado ir al sitio de Cuira. Es verdad, ahí en la zona de Panaquire y eso hay una inseguridad muy grande. Ahí había que ir a veces con escolta y todo eso. Entonces me imagino que ahora debe ser mucho peor porque esas cosas no han mejorado con el tiempo. Y eso de que la estación de bombeo está desmantelada no me sorprende en absoluto, ¿no? Yo hace muchos años, hace por lo menos 4 o 5 años que no voy, entre otras razones porque, bueno, porque es muy complicado ir ahora, es muy inseguro ir ahí a ese sitio. El sitio está muy solo, muy retirado y yo no sé cómo estará la carretera de acceso, que esa carretera de acceso tenía muchos derrumbes cada rato, pues una zona de alta montaña y a lo mejor tampoco resulta que está muy transitable que digamos. Muy bien. José Luis López pregunta, ¿cuántos metros es la profundidad de descenso del lecho a pie del túnel debido a la erosión regresiva? Bueno, José Luis, en esa de las últimas fotos que mostró ahí del túnel, pero eso tiene ya como unos 4 años, ¿no? En ese momento eran como 4 metros de ese orden. No sé ahorita, no sé si habrá seguido progresando esa erosión hacia aguas arriba, no sé si se habrá profundizado más, no sé, porque ya no se pudo ir más al sitio, y se puede ver en las fotos de Google Earth, pero ahí no te da ese tipo de detalles, ¿no? Lamentablemente, no sé ahorita, pero con toda seguridad debe ser más de que hace 4 años, porque esas cosas no se arreglan solas y no mejoran solas, sino que se agravan con el paso del tiempo. Ok, aquí tenemos de Arturo Marcano. Saludos a todos los presentes. El profesor Suárez quisiera su opinión sobre el tipo de presa de siglas RCC. No se consideró ningún otro tipo de presa, por ejemplo, roa con pantalla de concreto, y menciona qué volumen se limpió el aluvión y dónde se colocó ese material. Bueno, yo al principio cuando se hicieron los proyectos estos el de Inclán y después primero pues, el de Sembenel y tal, nosotros ahí no tuvimos ninguna participación. Nosotros entramos después ya a partir del 2010, 2011, cuando ya eso estaba en proceso de construcción por parte de Camargo Correa. Eh, no sé, ahí se podía haber hecho perfectamente una presa de tierra, porque hay todos los materiales para hacer además una buena presa de tierra. Hay arcillas, hay gravas, bueno, todo ese espesor de 33 metros de aluvión de gravas, esas son unas gravas excelentes para hacer unos espaldones de una presa de materiales sueltos. Y bueno, sí, ahora, ¿por qué? No sé, aparentemente esa fue otra exigencia de Hidrocapital, aparentemente, no lo puedo afirmar 100%, pero yo tampoco sé por qué no se hizo una presa de materiales sueltos. Una presa de materiales sueltos estuviera posiblemente ya terminada, porque, bueno, en Venezuela tenemos muchas empresas que pueden hacer ese tipo de presa desde hace muchos años y quizá esa infraestructura presística de constructoras haya disminuido porque muchas de ellas han cerrado y tal, pero siempre en Venezuela hacer una presa de tierra ahí hubiera sido sumamente sencillo, sumamente sencillo. Ahora, bueno, no sé, siempre es posible que en un futuro de repente se pudiera reevaluar esa situación, aunque no lo sé porque ya allí estaba todo preparado para las instalaciones de agregados, de todo eso, para la presa de RCC. La otra parte era, perdón, ¿cuál era la otra parte de la pregunta? Con volumen del aluvión, entiendo cómo se limpió, se usó el aluvión y dónde se colocó ese material. Mira, el volumen no te sé decir. Bueno, calcúlale tú, no sé, unos 33, 34 metros de profundidad. Es que no te lo podría decir, pero son unos cuantos millones de metros cúbicos sí, de excavación. Ese material se utilizó primero en la construcción de la taguía, segundo se utilizó mucho también en las carreteras locales y entiendo que una gran parte de ese material se colocó también en lo que iba a ser la zona de procesamiento de áridos de agregados, porque ese material iba a servir mucho de agregados para el RCC y el resto no sé, se habrá colocado por allí en algunos sitios.
Así, había unas zonas de bote por allí, ahora que recuerdo, sí, donde se debe haber colocado parte de ese material. ¿Había otra pregunta más de Arturo o eso era todo? Arturo tiene otra pregunta más adelante, la voy a leer porque también tenemos otro comentario. Él dice, ¿qué funciones tiene la descarga de fondo y cuál es su capacidad? Bueno, la descarga de fondo tiene las funciones que tienen en toda presa, pues. Hoy día casi que a nivel mundial es casi que obligatorio dotar a las presas con descargas de fondo. Eh, lo primero que tiene es que cuando no esté funcionando el aliviadero, eh, tienes que suplir el caudal ecológico. No puedes dejar el río y aguas abajo sin ningún tipo de agua, pues, ¿no? Más que la que le aporten los afluentes laterales. La otra es la expulsión parcial de sedimentos que aportan las corrientes de densidad a la presa, ¿no? Y quizás la más importante, es permitir el vaciado parcial y no sé si total en este caso, del embalse en casos de emergencia. Suponte que viene un sismo y la presa o las laderas o lo que sea sufre algún daño y por eso es una tubería de 3 metros de diámetro que no te podría decir la capacidad porque no la tengo a mano ahora, pero es vaciar sobre todo rápidamente el tercio central de la presa, pues. Tenemos un comentario de Richard Hernández. Yo trabajé en ese proyecto desde el año 2011 hasta el 2016 y una de las razones por las que no se terminó fue el sindicato de trabajadores, quienes pertenecían a la zona de Panaquire. Realizaron montones de plantones e incentivaban a los trabajadores a no trabajar, lo que retrasó enormemente el rendimiento de la obra. A eso se sumó el factor caso corrupción Petrobras y la situación crítica del país, una lástima para tan emblemático proyecto. Es más un comentario. Bueno, está bien ese comentario, sí. Yo viví una parte de esos líos que hubo con los sindicatos. Por cierto, estás diciendo la corrupción de Petrobras. Eso no fue Petrobras, eso fue Camargo Correa. Muy bien. Eduardo Bartolín pregunta, no se ha hablado de los sedimentos. ¿En cuántos años se espera que el embalse quede totalmente lleno de sedimentos? Bueno, Eduardo, en este caso es un caso, digamos, muy bien estudiado y digamos que no es lo usual de que los sedimentos, como ha pasado en muchas partes de Venezuela, vayan a afectar mucho la vida útil de esa obra. Nosotros hicimos todo un estudio de la sedimentación, hicimos la distribución de sedimentos para diferentes escenarios y obtuvimos de que el problema de la sedimentación aquí es relativamente menor. ¿Por qué? Porque recuerda que la cuenca de ese embalse es el Parque Nacional Guatopo, que es una cuenca altamente protegida por la propia sedimentación, perdón, por la propia vegetación. Además, al ser parque nacional, allí no se pueden hacer movimientos de tierra ni desarrollo que propicien la erosión. Si mal no recuerdo, para un escenario extremo, casi que todavía cuando la presa tenía algo así como 500 años de operación, todavía quedaba un volumen bastante importante de aprovechamiento de agua. O sea, la parte de sedimentos no es aquí tan relevante, pues digamos, afortunadamente. Luis Rotundo también hace un comentario en referencia en referencia a la socavación regresiva existente en la descarga del túnel de desviación. Recuerdo que cuando se hizo el proyecto de dicha desviación ya existía una socavación importante, lo que hacía casi imposible construir una estructura disipadora de energía en esa descarga. Se plantea entonces construir un dique hacia aguas abajo para que se formara una piscina entre el dique y la contrataguía. De suerte, pregunto, ¿ese dique hacia agua abajo se construyó? No sé, creo que no. Hay una vez se hizo un pequeño diquecito, pero era un diquecito muy rudimentario, era con unas rocas que se volcaron en el cauce. Pero es verdad lo que dice Luis, algo va a haber que hacer allí, pues una cosa ya, sí, una especie de pequeña presa de retención de sedimentos y control de erosión que eleve el nivel de agua, digamos, entre esa presa y el túnel la salida del túnel de desvío, porque si no esa erosión regresiva va a seguir continuando. Y lo que pasó, por ejemplo, en Aguaviva y en Yacambú,
Es posible que vaya a suceder aquí también, que se comió todo el fondo en Agua Viva, en la presa de Agua Viva, en el río Motatán, en el estado Trujillo. Claro, después de 20 años de desvío continuo, ¿no? El fondo del túnel, que era de concreto estructural armado, no solo se lo comió completo, sino que se comió 3 metros para abajo en la roca y el túnel estuvo a punto de colapsar. Ahora, esta roca aquí es de peor calidad, aparentemente. Bueno, no lo sé, a lo mejor no es de peor calidad. Pero lo que sí les digo es que el piso de este túnel no está revestido en concreto. Está solamente revestido en unos tramos cortos, inmediatamente al lado de los portales de entrada y de salida, pero el resto del túnel no. Entonces eso, sí, eso alguien va a tener que estar pendiente de eso y supervisarlo, pues. Tenemos otro comentario, lo hace Roviro Lobo. Mario Mengual y Alejandro Machado fueron los proyectistas del sistema de aducción. Lo último que supe es que se construyeron solo 3 tramos completos de los 11 que originalmente eran, cada uno de 6 kilómetros de longitud. Lo único que vi ejecutados eran subterráneos, más no los tramos superficiales ni el cruce sobre el río Tuy. No, está bien, eso yo de la parte de la aducción y de la planta de bombeo y eso no puedo opinar de eso porque no lo conozco. Pero si Mario dice eso, debe ser verdad. Juan Andrés Ramírez, un saludo especial al ingeniero Suárez. Gracias por compartir esta información. En mi opinión, la causa del riesgo latente y creciente es un tema institucional de gestión de portafolios, programas y proyectos por parte de las autoridades responsables, si es que hay autoridades responsables. ¿Sabes si el Estado hace algo al respecto para resolver esto? Solo hace falta la voluntad de las autoridades. No tengo ninguna información. Yo hace ya unos cuantos años que estoy desligado. Yo estoy viviendo actualmente en Santiago de Chile. Y bueno, y antes de venirme para acá, que yo me vine hace como un año más o menos, yo también estaba muy desligado de eso, porque ya Camargo Correa cesó operaciones en el 2015. E incluso casi que se imposibilitaba mucho ir para allá, para el sitio, por la inseguridad, por todo, pues, ¿no? Entonces yo no sé en qué estado se encuentra eso. Sería bien interesante averiguarlo. Alguien que haya tenido la oportunidad de visitarlo, que informara de cómo se encuentra todo eso, porque aparte de lo que se puede ver en Google Earth, que no da detalles, por supuesto, no hay manera de saber más nada, por mi parte por lo menos. Héctor Silva, ¿cuál es el costo estimado para ejecutar la obra? No tengo idea, oye. No tengo idea. No sé, porque ahí, bueno, eso ya entra en la parte administrativa, la parte de los arreglos que hizo Camargo Correa con el gobierno. Nosotros fuimos asesores netamente técnicos. Nos llamaban cuando había algún problema de tipo técnico, hubo bastantes en el desarrollo de esta obra, pero ya el costo de esa presa no te podría opinar, Héctor, al respecto. Voy a leer 2 preguntas que nos están llegando de YouTube. Uno de Zenon Prutza, espero haberlo leído bien. El aliviadero de Guri fue ensayado en Macagua. ¿No se consideró esa posibilidad en el Cuira? Y Pascal Horacio Perazo nos dice, lo sabio sería eliminar el riesgo y dejar tomar el río su cauce natural antes que él lo busque nuevamente, y volver al sitio 4 debe ser totalmente considerado en la futura reevaluación. Bueno, déjame primero responderle a Zenón. Ya se me fue. ¿Qué es lo que preguntaba Zenón Prusa? Sí, el aliviadero de Guri fue ensayado en Ah, Macagua. ¿Se considera ya. Mira, no sé, porque nosotros en en la fase de proyecto, nosotros nunca nos tomaron en cuenta para nada. Supimos que se había contratado un proyecto con Inclán, de la empresa española, pero hasta ahí supimos, nada. Nosotros ignoramos totalmente qué es ignorábamos lo que hizo Inclán. Ahora ya lo sabemos, por supuesto. Tengo entendido que se hizo un modelo del aliviadero en el SEDEX de Madrid. El SEDEX es el organismo que hace allá todas esas cosas. Tengo entendido, tampoco lo he podido confirmar. Esa es la información que tengo. Y la otra era de Pascual Perazo, ¿no? ¿Qué decía Pascual? Ya lo leo. Dice, lo sabio sería eliminar el riesgo y dejar tomar al río su cauce Sí. natural. Ya.
Ya. Bueno, Pascual, eso sería una solución extrema, ¿no? Después que todo lo que costó hacer la taguilla, todo lo que costó hacer ese desvío, que no fue fácil, ¿no? Porque vinieron varias crecientes y hubo que cuando se estaba haciendo la taguilla se las llevaba y hubo que volver a reconstruir y la pantalla elastoplástico por debajo la rompió y hubo que excavar más para empotrar la pantalla elastoplástico en el núcleo. Oye, no sé, suena un poquito extremo, porque ¿qué habría que hacer? Habría que cortar la taguilla, hacerle un corte a la taguilla y dejar que el río empezara a correr otra vez por su cauce, nos llenara de sedimentos totalmente toda esa excavación que tanto costó hacer para llegar a la roca. No sé, me parece un poquito extremo. Y eso que tú dices de volver al sitio número 4, no entiendo por qué dices eso. El sitio número 4 fue descartado porque no fue satisfactorio. Se llegaron creo que a 50 metros de aluvión y no se consiguió la roca. Además el sitio, no, creo recordar que tenía serios problemas también creo que en el estribo derecho. O sea que no, el sitio 4 no, este sitio es el sitio bueno. Y llegar a este sitio costó mucho. Ustedes vieron desde los años 40, todo lo que hubo que explorar y tal para llegar a este sitio. Pero en ningún momento volver para atrás. Aquellos sitios que se exploraron antes no servían, pues. O sea, la presa tiene que ser aquí. Ahora, eso de cortar la taguilla, no sé, yo creo que antes de cortar la taguilla es preferible, sin llegar a soluciones tan drásticas, no sé, mantener una vigilancia, retirar los troncos cuando se traben en la entrada del túnel, eventualmente hacer algunas obras para que no siga progresando la erosión regresiva a la salida del túnel. Creo que eso sería el camino a seguir. Tenemos un comentario de Richard Hernández. Una de las razones por la que se escogió a Camargo Correa fue porque ya habían hecho la reconstrucción de la presa El Guapo entre los años 2005 y 2008 y lo hicieron con éxito. La primera presa con RCC en Venezuela, pero Panaquire no contó con esa suerte. Sí, es verdad, es verdad. Nosotros también fuimos asesores de Camargo Correa en la reconstrucción de la presa del Guapo. Siempre en la parte técnica, ¿no? En la parte administrativa nosotros no tenemos idea de cómo fue eso, ¿no? Y es verdad, la primera presa de RCC de Venezuela fue el Guapo. Lo que pasa es que en el Guapo no se ve la presa de RCC, porque después quedó cubierta por el talud aguas abajo de la presa de tierra que se extendió cubriendo todo el RCC. Pero es verdad, sí. Esa puede ser una razón por la cual se escogió a Camargo Correa. Pero eso se refiere a la constructora. Ahora, ¿por qué no se escogió algún proyectista venezolano para hacer ese proyecto en lugar de estar buscando gente por el mundo? Eso sí, no lo sé. Tenemos 3 comentarios, los voy a leer todos estos 3, profesor. De Arturo Marcano: se hizo un modelo en el laboratorio del CEDES en Madrid. Si se definirá un nuevo disipador de energía, es obligatorio hacer un modelo físico. Elena Vega habla que el contrato de Camargo Correa era de 476.000 millones de dólares y no incluía la tubería. No. 476.000 no. Serían 476 millones de dólares. Millones de dólares, ok, gracias. Roviro Lobo comentario: profesor, si bien usted hizo referencia a las opciones constructivas de Zenbenelli, Inclán y Tecnoproject, todos estas implicaban la construcción obligatoria de la presa. ¿Sabía que se llegó a proponer una opción B donde se anulaba la presa? Esta alternativa era la toma parcial del caudal del río Cuira aguas abajo del sector de presa a través de un canal de aproximación para ser derivado hacia la estación de bombeo. La opción surgió a raíz de los múltiples problemas financieros del proyecto. No. Eso no fue así, perdóname. La presa siempre se planteó la solución. Tú con una hora de derivación jamás podrás captar un caudal de 10 metros cúbicos por segundo. Como el de, bueno, sí podrías, pues, pero sería sumamente complicado, pues, ¿no? Tú necesitas un embalse como el de Cuira. La situación fue otra. Cuando se vio ya al final de la etapa ya donde Camargo Correa estaba a punto de retirarse, de que la presa se iba a parar, se planteó como una alternativa, algo así como provisional, como para darle una solución parcial al problema de abastecimiento, hacer una toma aguas abajo, una toma por derivación, varios kilómetros aguas abajo, cerca de la estación de bombeo,
donde está el puente allá que va para la estación de bombeo. Ese proyecto estuvo a cargo del ingeniero Mario Mengual, pero eso era como una solución para poder mandar, creo que unos 1 o 2 metros cúbicos por segundo. Eso se lo puede decir mejor Mario Mengual, como solución, digamos, para mandar algo de agua. Pero eso en ningún momento sustituye la presa. Eso sería temporal, porque se suponía que la presa se iba a continuar en algún momento, y mientras eso sucedía, bueno, tener cómo dar agua a Caracas. Muy bien, profesor, ya con esos comentarios terminamos. No tenemos alguna otra pregunta o comentario por el chat. Ya pasaríamos a su parte final, algunos comentarios finales, y agradecer, por supuesto, su participación y tan grata conferencia. Bueno, yo quiero hacerle un pequeño comentario de mi experiencia personal, ¿no? Quizá no tanto en Cuira, sino en general en las presas de Venezuela. Yo me he dedicado toda mi vida a las presas, en Venezuela básicamente. También he trabajado en otras presas fuera de Venezuela, pero digamos que el gran conjunto de presas fueron en Venezuela. Yo he vivido muchas veces, pero muchas veces a lo largo de los años, no con este gobierno, sino con los anteriores también. Oye, problemas de que se desvía el río por un túnel y después resulta que viene un cambio de gobierno, viene que se acabaron los reales, que ya no, que no sé qué, que no sé, que el nuevo gobierno de repente decide no continuar lo que hizo el anterior. Eso ocurrió muchas veces. Y que los desvíos se prolongan en el tiempo, pero en una forma casi que yo diría que muy común en Venezuela, ¿no? Hay casos, ya se los he citado a lo largo de la exposición, en los cuales, bueno, Yacambú tiene más de 40 años desviando. Claro, Yacambú no presenta un problema porque la presa es tan alta que jamás le podría pasar el agua por encima de la presa, ¿no? Pero es el hecho, es el hecho. Yo sé que no hay un peligro en Yacambú. Hay el peligro de que el túnel se lo va a comer, porque ahí pasan aluviones gruesos también. Ya se lo ha comido una vez y hubo que repararlo. Se lo va a comer y pudiera colapsar ese túnel. Y ese túnel está en el estribo izquierdo. En Aguaviva estuvieron 20 años desviando, y cuando se vio que había que entrar a revisar ese túnel, se vio que la situación era verdaderamente a punto de colapso, ¿no? Macarao es otro caso, es una presa que está paralizada aguas arriba de Caracas, que era para darle agua a Caracas en caso de emergencia. Se tiene 20 años paralizada, construida la mayor parte de las obras, pero falta muy poco por ponerla en funcionamiento, y también tiene más o menos 20 años en desviación. Tampoco en el caso de Macarao hay peligro, porque, o sea, que el agua sobrepase una presa que tiene 50 metros de altura, eso es bien poco probable, ¿no? Yo quiero insistir en que estas cosas pasan en Venezuela con cierta frecuencia, y que antes de permitir en Venezuela que se desvíe un río para la construcción de una presa, que se desvíe un río por un túnel y una taller, oye, yo no sé cómo habría que hacer para garantizar de que eso no se va a quedar así después perpetuamente. Esa es mi inquietud final de todo esto, y eso es por el camino que va a Cuira. Yo me acuerdo cuando nosotros insistimos tanto en que había que sobrelevar la taguilla, y demostramos con gráficos, con ecuaciones, con ese gráfico que le mostramos allí, que eso era muy poco. 14 años o sea, que tenía una capacidad de desviar una creciente de 14,7 años, era muy poco para Venezuela. Claro, en Europa seguramente eso está muy bien, porque en Europa, digamos que en ese aspecto son mucho más serios que nosotros, pues. Pero menos mal que se subió 5 metros y que ahora tiene una capacidad de desviar una creciente de 30 años de periodo de retorno. Pero sigue el problema de los troncos y sigue el problema de la erosión regresiva en el túnel. Entonces, yo no sé cómo se podría hacer para sacudir a las autoridades a que hagan algo al respecto, ¿no? Ese es mi comentario final, en lo cual quiero ser sumamente enfático. Y espero que esto les sirva a todos ustedes de experiencia bueno, cómo son las cosas en Venezuela y qué es lo que hay que tener cuidado, ¿no? Bueno, entonces muchas gracias por su atención, y bueno, les deseo lo mejor para este año que está comenzando. Muchas gracias, profesor, por su participación. Gracias a todos los participantes. Allí comentaron que muchas gracias, que acertadas preguntas y respuestas. Muchas gracias a nuestro conferencista, a los invitados y a cada uno de los participantes. Feliz tarde para todos.